Vladimir Putin pretende arrasar Ucrania. En las últimas horas ha intensificado su ofensiva y ha arreciado con los bombardeos sobre Kiev y Kharkov. Sus tropas, desde el sur, desde la península de Crimea, están avanzando y en las últimas horas se han hecho con el poder de la ciudad de Kherson, que ha quedado ya bajo su absoluto control. El avance de los rusos es más lento de lo que hubieran esperado debido a la gran resistencia que están presentando los ucranianos, con una población civil absolutamente modélica que de modo muy patriótico está tratando de frenar ese avance del invasor. Todos ellos están a la espera de recibir ayuda militar de otros países. Finalmente, España ha rectificado y a pesar de que Pedro Sánchez únicamente quería dotarles de material defensivo pero no ofensivo, ha tenido que rectificar. Probablemente haya recibido alguna llamada, quizá de la OTAN, tal vez de la Unión Europea. El caso es que en las últimas horas ha autorizado el envío de material ofensivo. Nuestro primer envío saldrá mañana viernes. Se trata de granadas anticarro y munición con destino a Polonia, cerca de la frontera con Ucrania. Un material, como decimos, que la población ucraniana está esperando y está deseando recibir de una vez para poder hacer frente al enemigo. Desde aquí les deseamos nuestros mejores deseos a los ucranianos en esa defensa de su nación. Ahora cables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y también pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Sabe que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/Distrito TV. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y tenemos un teléfono por si quieren enviarnos mensajes de WhatsApp. Es el 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo se pueden descargar diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que desde los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Como ven, hay muchas maneras de que nos puedan acompañar todas las noches. Y hoy, para abordar los asuntos que nos ocupan, en la mesa de los intocables nos acompaña Juan de Dios Dávila. ¿Qué tal, Juan de Dios? Muy buenas noches. Javier. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias también por acompañarnos, y también nos acompaña Luis Magán. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos también. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes una pregunta. ¿Tienes problemas de descanso, dificultades respiratorias? ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de los virus, las bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y pide información. Además, con un precio de lanzamiento de un 50% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 50%. Llama ya al teléfono 676-646-178. Bioenergy. Mejora tu salud y la de tu familia. Octavo día de guerra en Ucrania. El ejército de Putin ha bombardeado el centro de la capital, Kiev, lanzando sus misiles contra las inmediaciones de la estación central de ferrocarril, donde centenares de civiles se agolpan para tratar de huir de la ciudad. La estación, sin embargo, ha conseguido mantener activo el servicio de trenes. El ataque ha destruido las tuberías de agua caliente, dejando sin calefacción a gran parte de la población, mientras sigue nevando de manera intermitente, con temperaturas que apenas alcanzan los 2 grados. Los bombardeos se han intensificado también sobre Kharkov y las ciudades del sur de Ucrania. A orillas del Mar Negro, la localidad de Kherson ha caído en poder de los rusos, que siguen su avance por el sur desde la península de Crimea, marchando ahora sobre Odessa. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha cifrado en 4 millones el número de personas que podrían estar huyendo de Ucrania. Se trata del mayor éxodo de refugiados en 75 años.
En solo 7 días, 1 millón de personas ha cruzado la frontera hacia los países vecinos, fundamentalmente hacia Polonia, aunque también a Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía. Algunos incluso se arriesgan a cruzar hacia Rusia, a pesar de ser el país agresor, y hacia su aliado Bielorrusia, simplemente en un intento de salir de Ucrania antes de que el país sea arrasado. Aquí en España, Pedro Sánchez, que se negaba a enviar armas ofensivas para ayudar a Ucrania a defenderse ante la agresión de Putin, se ha visto finalmente obligado a rectificar. Probablemente ha recibido llamadas de la OTAN y de los aliados europeos después de que el alto representante para la cooperación y seguridad de la Unión Europea, el español Josep Borrell, hiciera un brillante alegato en el Parlamento de Estrasburgo, poniendo en evidencia a aquellos que dieran la espalda al pueblo de Ucrania. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Las palabras de Borrell señalaban directamente a Sánchez, ya que el español era el único gobierno europeo que se negaba a aportar armas ofensivas a los ucranianos. Tras ser apercibido, Sánchez se veía obligado a rectificar y, a pesar de las presiones de sus socios de Podemos, ha anunciado el envío de armas. Quiero anunciarles también que España entregará a la resistencia ucraniana material militar ofensivo. Tras este cambio de criterio, ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha anunciado que mañana viernes saldrá el primer traslado de armas ofensivas hacia la frontera de Polonia con Ucrania, tras el envío de material defensivo que se hizo ya el pasado domingo. Ahora saldrá material ofensivo y está previsto que en este primer envío, que irá en 2 aviones, pues irán un total de 1.370 lanzagranadas contra carro, irán 700.000 cartuchos de fusiles y ametralladoras, e irán también ametralladoras ligeras. Todo ello, como digo, saldrá el viernes por la mañana con el procedimiento igual que hicimos el domingo. Irán por medio de aviones del Ejército del Aire hasta Polonia, en un punto muy cercano a la frontera con Ucrania, y allí serán recogidos por las autoridades ucranianas. Tenemos comunicación con nuestro analista Asís Timmermans. Don Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo a todos los que estáis allí. Bueno, ¿qué le parece este cambio de postura de Sánchez? Da la impresión, ¿qué le parece a usted, que ha recibido alguna llamada de algún sitio que le ha obligado a rectificar a pesar de las presiones de sus socios de Podemos, que no querían que enviase armas ofensivas a Ucrania? Sí, es curioso que ahora el presidente eche una bronca a quienes sostienen la misma postura que él sostenía apenas 2 días. O sea, efectivamente, o alguien le ha llamado, pero seguramente ha hecho falta muy poco para que se dé cuenta, por una llamada interna o externa, de que una cosa es llegar a la absoluta irrelevancia internacional, como desgraciadamente ocupa España, y otra cosa muy distinta es que se hagan realidad los deseos de un gobierno que en parte está formado por personas que son comunistas y serviles a los intereses de los peores dictadores del planeta, entre los cuales incluyo a Vladimir Putin. Eso ya es, quiero decir, en tiempos de Zapatero, en una fundación, recuerdo que hace tiempo un analista norteamericano nos hablaba que ya se empezaba a hablar del eje Habana, Caracas, Madrid, aunque todavía con cierta ligereza. Ahora mismo Sánchez no se puede permitir ser directamente incluido dentro de los gobiernos gamberros, que les llamaba la administración Bush, o algo muchísimo peor. Señor Timmermans, debo reconocerle que yo suelo ser muy crítico con los mensajes de Josep Borrell, pero le reconozco que en esta ocasión el discurso en el Parlamento Europeo me ha parecido impecable. Hizo un llamamiento en el que me dio la impresión de que estaba señalando tácitamente al gobierno español. Bueno, yo no lo entiendo así, pero eso es una cuestión de percepción, porque el gobierno español no es consciente o pretende no ser consciente de la tibia actitud que ha adoptado hace pocos días, y ahora pues intenta lavarse esa culpa. Bueno, el discurso de Borrell desde luego ha sido impecable y vibrante. Es verdad que Josep Borrell nos tiene acostumbrados a hacer un discurso impecable a favor del bien y pocos minutos después o pocos minutos antes hacer uno a favor del mal. No voy a hablar de las circunstancias en la Cataluña del golpe de Estado, que las conocemos todos bien, pero en todo caso ha sido impecable. Pero es que en este momento
vamos, para los que no lo tuvieran claro, la actitud y la conducta de la administración rusa guiada por Putin no es que sea intolerable, es que es criminal. Están cometiendo un auténtico crimen y en este momento la única salida razonable para Vladimir Putin es ser juzgado por un tribunal internacional. ¿Y qué le parece entonces que una parte del gobierno, los de Podemos, se estén alineando con Putin, al que defienden y a quien están culpando es a la OTAN de haberle provocado? Bueno, como voy a intentar no repetir cosas que con seguridad se van a decir en la mesa y que otros dirían mejor que yo, quiero distinguir dos partes, digamos, una, la de los miembros de Podemos, que por supuesto no solo son serviles de los peores sátrapas, no solo de Vladimir Putin, sino, en fin, han sido aliados del régimen iraní, de los asesinos que han guiado a Venezuela y de cualquiera que pudiera financiarles o ayudarles a su revolución interna en España, su pretendida revolución interna en España, en fin, de todos ellos se han beneficiado incluso allí mismo, incluso en Venezuela. Esa parte de Podemos, digamos, no es que tengan una actitud u otra, es que son simples títeres de esos asesinos, de esos criminales, y por lo tanto no pueden siquiera adoptar estrategias de uno u otro lado. Y yo distinguiría, no porque sea moralmente mejor, sino porque se siente más libre, pues a esa otra parte que podría representar la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda, hace equilibrios. Yolanda, por supuesto, es tan comunista, tan contraria a los intereses de España y tan mala como cualquiera de sus compañeros, pero se siente más libre porque ella directamente, yo entiendo o yo creo que directamente no se ha visto en su vida implicada o digamos complicada con estas tramas de dinero y de narcotráfico de las que han sido fieles servidores Pablo Iglesias y sus compinches. Es una diferencia, es decir, son ideológicamente lo mismo, pero Yolanda se siente más libre y por lo tanto puede maniobrar para intentar impulsar su proyecto político y a la vez separarse de Podemos. Y por otra parte, la actitud de Podemos es terrible, pero es que es terrible porque responde a su ideología y a su interés real, pero es que cada vez está siendo más dañina para su imagen en la medida en que se ve que que la invasión de Ucrania es una guerra de destrucción de un matón contra una víctima. Quiero decir, con todos los matices que pueda haber, la guerra y la maldad de la invasión, el carácter destructivo de la invasión, digamos que borra todos esos matices y entonces hay un momento en que solo hay el bien y el mal, o solo se ve bien y mal. Y entonces el bien son las víctimas, que son los ucranianos, y el mal es el régimen ruso. Entonces, en este escenario, pues claro, Yolanda no quiere ser tachada como lo que es una comunista y por lo tanto una malvada. Un último detalle, don Asís. En las últimas horas Suecia ha denunciado que 2 aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo. ¿Cree usted que en algún momento podemos correr el riesgo de que el conflicto se generalice a otros países terceros o incluso que llegue a ser necesaria una intervención bélica por parte de la OTAN? No lo sé, es decir, yo creo que no, quiero decir que las amenazas de todo tipo en las últimas horas de Vladimir Putin, no hablo solo de su conversación hoy con Macron, en la cual ha anunciado que se recrudecerá sus ataques sobre Kiev y sobre el resto del país, sino que sus provocaciones en los últimos días son evidentemente un signo de debilidad. No creo que a él le convenga una generalización del conflicto, pero lo que sí es una señal es de que no se puede, digamos, dejar, si me permite la expresión desafortunada, dejar vivo al adversario, en el sentido de que Vladimir Putin va a salir muy tocado de una victoria que en todo caso va a ser pírrica. Va a ser pírrica, quiero decir, porque va a suponer un aislamiento internacional de Rusia y un daño muy grande. Entonces, si en este momento se hace una concesión a un personaje tan peligroso y a un régimen tan peligroso, en vez de hacer caer ese propio régimen, si se hace una concesión a Vladimir Putin, su única solución, su única salida va a ser una huida hacia adelante. Entonces, de una persona que ha amenazado con usar armamento nuclear, que ha amenazado con generalizar la guerra si había intervención extranjera, que también en los últimos días, recuérdalo, Javier, ha considerado que entregar armas a los ucranianos equivaldría
a participar en la guerra contra Rusia. Es decir, han sido amenazas y más amenazas. Si en ese momento Europa, o no digo la OTAN, sino los países que están apoyando a Ucrania de forma, es decir, entregándole armas, etcétera. Si en este momento nos echamos atrás, se echan esos países atrás ante esas amenazas de Putin, las hacen más reales, las hacen más creíbles y nos encontraremos en los próximos meses con una situación todavía mucho más inestable. Yo no sé qué peligro, yo no soy un experto en geoestrategia, ni quiero jugar a serlo, y mucho menos en estrategia militar. Pero yo creo que la actuación política ahora solo puede implicar el derrocamiento absoluto de Putin, la derrota absoluta de Putin. Una derrota que no va a evitar que Ucrania quede completamente arrasada. Veremos cómo evoluciona este conflicto. Don Asís Timmermans, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la mesa y a todo el público. Un saludo. Juan de Dios, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo les recomiendo que lean un artículo que ha salido hoy en el blog del general Rafael Dávila. Familiar suyo. Primo hermano, de hecho. Suena mal, pero la verdad que creo que es muy Conocemos la trayectoria del general Dávila, con lo cual no queda en absoluto mal que, aunque sea usted pariente, lo recomiende. Muy bien. Creo que es muy esclarecedor porque él da una visión realmente militar, con lo cual da una visión también geoestratégica del porqué. Básicamente, por hacerles, como dirían los mexicanos, el chiste corto, lo que Rusia está buscando es el control de toda la costa del Mar Negro. Eso le permitiría la salida al Mediterráneo y el control del Mediterráneo. Hay que pensar también que Siria es socio de Rusia y en el Báltico ya tiene salida a Rusia, con lo cual tendría las dos tenazas para Europa. De momento el Mar Negro tiene la península de Crimea, que recuperó ocupándola de nuevo, pero está claro que ahora quiere marchar sobre Odessa, para quedarse efectivamente con toda esa franja. Toda esa franja, con lo cual le daría el acceso al Mediterráneo y entonces ya tendría las dos tenazas, el mar Báltico y el mar Mediterráneo, pues a su merced, entre comillas, Europa. Y Kiev sería la carta para negociar. Se toma la capital de Ucrania y con eso pues se negocia de manera que se mantenga el status quo de toda la zona ocupada por Rusia y que no la devuelva, Ucrania neutral, Suecia neutral, Finlandia neutral, ellos con el cordón y con la salida al mar. ¿Qué es lo que pasa en definitiva? Que lo que hay es un cambio o hay una lucha, de nuevo, por el poder de quién gobierna el mundo o quién tiene más peso en el mundo. Y el problema es que Europa lo que está demostrando es que no cree en sí misma. Es decir, el problema es que Europa, con aquello de cantar Imagine, con aquello de pensar que Bambi es la vida normal, no se da cuenta que en el mundo hay gente ambiciosa, hay gente que utiliza la violencia para imponer su voluntad, hay gente que no le gusta la libertad de los demás porque quiere dominar, y entonces frente a esa gente hay que ofrecer pues también una fuerza que sea superior a la que el malvado tiene. Fundamentalmente para disuadir, porque el problema es, y el problema es que la escalada que está haciendo Putin claramente lo que quiere decir es que ha iniciado una guerra para ganarla, es decir, que pongan alerta a las fuerzas nucleares rusas, no hay que tomarlo baladí, es decir, él ha comenzado una guerra, el factor humano siempre es lo menos previsible que pueda haber, pero es una potencia nuclear. Desgraciadamente estas cosas hay que evitarlas antes de que sucedan. Ahora, una vez que han sucedido, bueno, pues habrá que ver cuál es la mejor manera de poder evitarlo, pero el principal problema es que Europa ha dejado de creer en sí misma, ha dejado de creer en su cultura cristiana con unos valores de dignidad de la persona, de libertad, de que la libertad no es gratis, la libertad hay que conquistarla, hay que mantenerla. Y hay que defenderla. Hay que defenderla. Ante las agresiones. Esto nos está pasando ahora, que luego hablaremos, ¿no?, con el tema de Melilla, con nuestra frontera con el Islam. En fin, hay una serie de temas que desgraciadamente Europa ha dejado de creer, entonces esto no deja de ser consecuencias, y esto es una lucha por el poder a nivel mundial. Don Fernando, ¿qué le parece? Bueno, pues a colación de lo que estaba diciendo Juan de Dios, yo creo que habría que añadir a todo eso que las consecuencias de lo que estamos viendo ahora mismo con el conflicto armado ahora mismo, de lo que está haciendo
Rusia con Ucrania, es directamente ocasionado por los gobiernos que hemos padecido y sufrido en la Europa actual, es decir, gobiernos trémulos, como en el caso de Estados Unidos, en el caso nuestro español, en el que la posición de cada Estado nunca ha sido involucrado ni se ha visto como una Unión Europea conjunta, es decir, sobre todo desde el punto de vista económico, que es lo que más afecta en este caso. Pero ahora se ha visto, y creo que es de las pocas cosas buenas que ahora mismo se pueden sacar, es que ha puesto de manifiesto la situación que ahora mismo tiene realmente Europa con respecto a la OTAN. Es decir, yo creo que de este conflicto, que esperemos que cuanto antes termine, será mucho mejor para todos, pero para la economía mundial en general, ha servido o sirve para, a partir de ahora, reforzar una situación que claramente se ha dejado olvidada, como antes comentaba Juan de Dios, es decir, de una economía que hasta ahora ha estado semioculta, que es la comunista por parte de Rusia, y que ha puesto ahora mismo claramente lo que ya tenía intención de hacer desde hace mucho tiempo. No es de ahora, este señor lleva maquinando la invasión de Ucrania, no ahora, sino, como bien digo, desde hace tiempo. Entiendo que la dirección que tiene este sátrapa maldito con respecto a lo que quiere realmente y tiene en su cabeza, tiene únicamente una direccional, es decir, no puede parar, no va a echar para atrás, entiendo, lamentablemente, y hasta que no tenga claro el cerco de lo que él, la excusa que pone, lógicamente, de que el acercamiento de las bases de la OTAN a su territorio y a esa posible hostilidad que pueda haber, es mentira. Es decir, el comunismo ha sufrido durante años, es cíclico, y desde 1917, la revolución bolchevique, está clarísimo que la expansión de ese tipo de política, y sobre todo con respecto al exterior, es o estoy yo o tú no estás. Lamentablemente, lo que aquí a partir de ahora viene es que en algún momento la OTAN va a tener que tomar las cartas, digo, en el asunto, ya no solo en el tema... Bueno, mientras no penetre el enemigo en territorio OTAN, en principio no tiene que poder mover fichas, salvo lo que está haciendo ahora la Unión Europea, que es nutrir de armas a los ucranianos. De momento hemos visto ya la invasión han interceptado 2 cazabombarderos rusos en el espacio aéreo de Suecia, que no es de la OTAN. Pero de lo que sí que yo quiero, para colofón de lo que estoy comentando ahora mismo, es decir, que yo creo que de lo poco bueno que tiene lo que estamos viviendo lamentablemente en esta época, es que la gente más joven en España se está dando cuenta de realmente lo que es el comunismo, de lo que es un régimen totalitario y sobre todo de lo que puede significar. Más que nada porque lo ha visto reflejado, pues como si fuera un espejo, nuestro gobierno, cuando realmente se le han echado los socios del gobierno socialcomunista que padecemos, Bildu y Izquierda Unida. Efectivamente, como decía Juan de Dios, los jóvenes darán valor a la defensa de su democracia y sus libertades. Luis. Bueno, primeramente permíteme, Javier, felicitarte por los contenidos tan clarificadores de tu programa durante estos días, que hacen que nos permitan, digamos, tener más conocimiento de la crisis que estamos padeciendo. Y permíteme también dar mucho ánimo y felicitar a todos los compañeros periodistas que están en la situación, en el frente, en Ucrania, cubriendo esta situación que a ninguno nos hubiera gustado tener que vivir. Yo estoy yo comparto hoy la opinión, fíjese, de Javier, comparto la opinión del presidente francés. Lo peor está por llegar. Hoy han tenido una conversación telefónica de 1 hora y media, que lo han anunciado hasta mediodía, pero luego han contado a través de los medios de comunicación franceses algunos de los contenidos, y deja ver de alguna manera la sensación de que Macron, la conversación que cuenta, deja ver que tiene la sensación de que Putin quiere ser Stalin. Quiere ser el Stalin de los años de la guerra, no de la Guerra Fría, sino de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Y levantar el estandarte de algo que es absolutamente inexistente, o por lo menos que no ha sido obvio para los países occidentales, que es que Ucrania era un país nazi, o sea, que quiere desnazificar Ucrania, una cosa absolutamente. A consecuencia de esto, yo creo que el mundo nunca va a volver a ser lo que era, lo que hemos vivido. Desafortunadamente, aunque la crisis, no la crisis, sino la intervención rusa
el asalto a Ucrania se paralice y llegue a una negociación, existe ya un grado de desconfianza tan grande con el régimen y con la potencia nuclear, que no olvidemos la situación, que es una potencia nuclear tan grande, que va a ser muy difícil armar nuevamente ese jarrón que ha roto el señor Putin. Efectivamente, hoy, confiar en Putin a partir de este momento ya va a ser imposible. Lo era difícil, pero ahora ya absolutamente imposible. No somos adivinos, evidentemente, los analistas, los periodistas no somos adivinos, pero es cierto que estamos en el momento de la historia de la humanidad de mayor riesgo real de una contienda generalizada, de una tercera guerra mundial, porque una vez que se inicia una situación de estas características puede ocurrir cualquier cosa, es decir, cualquier cosa y más, supongo yo, como en el caso de tu primo, Juan de Dios, pues lo analizará desde el punto de vista militar y lo entenderá, pero desde mi punto de vista es absolutamente incontrolable. Y por último, tenemos a dos hijos de la Guerra Fría. En estos momentos, uno de 69 años, que es el señor Putin, y otro de 78, que es el señor Biden, dirigiendo una situación ya no de crisis, sino de guerra real, quiero decir, de guerra real, jugándolo en el tablero de Europa, que yo no estaba muy de acuerdo contigo, Juan de Dios, porque Europa no es una potencia económica, es una potencia de marcar, digamos, un poco las tendencias, las iniciativas, las opiniones, el cambio, digamos, de aptitudes emocionales, tal, pero la potencia, nosotros no hemos sido una potencia desde que dejó de serlo en su momento Inglaterra y desde que cogió la antorcha en el 45 Estados Unidos, pero nos estamos jugando mucho, porque Ucrania es territorio, querámoslo o no, europeo, y nos jugamos mucho en el sentido de que lo que decís, tienes toda la razón, de que tenemos que aprender, generaciones que no pensábamos acercarnos ni siquiera a la frontera de la violencia generalizada, o que la hayamos vivido de una manera con ETA, con el final del régimen anterior, etcétera, etcétera, pero no la hemos vivido tal, tenemos que acostumbrarnos a defender la libertad. Y luego, yo creo que totalmente de acuerdo, y hay un tema que para mí no deja de ser llamativo, y es que el movimiento de tropas rusas se lleva llevando a cabo desde hace bastantes meses, y eso la inteligencia militar evidentemente lo sabía. Entonces, ¿por qué Europa no ha movido ficha antes de que esto se desencadene? No deja de mostrar una enfermedad que tenemos, y es que no somos capaces de defender la libertad, no somos capaces de unificar un criterio como Europa, porque claro, poniéndolo un poco a lo bruto, Estados Unidos queda muchos miles de kilómetros de Europa. Si la guerra es en territorio europeo, evidentemente es un socio fundamental, porque es una cosmovisión la que tiene, la que comparte esta visión atlántica que compartimos, pero evidentemente es en un territorio, la guerra se desarrolla a miles de kilómetros de tu casa. Entonces, nosotros no podemos dejar en manos de los americanos solo nuestro futuro. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que ser un agente fundamental para defender nuestra propia libertad, que luego estableceremos las alianzas que sean necesarias con Estados Unidos, porque ya digo, hay una cosmovisión de la persona, de la sociedad, de la libertad, que compartimos, cosa que no compartimos ni con el mundo islámico, cosa que no compartimos ni con el mundo comunista de Rusia o de China. Entonces, eso, ¿qué ha pasado para que esos movimientos de tropas, porque una invasión no se prepara de la noche a la mañana, habiéndose detectado, no se haya hecho nada de forma preventiva, y ahora nos flagelamos? Esto, en fin, lo digo porque ya que somos democracias, esto tiene que pasar una factura también electoralmente, en todos los países europeos. Yo creo que consecuencia de lo que estamos ahora mismo también, o por lo menos socialmente nos estamos percatando, es que de la realidad que ha sido estos últimos años atrás, la última década, de la Europa de las dos velocidades, es decir, de una Europa totalmente dividida desde el punto de vista económico, y ya no te digo desde el punto de vista social en algunos casos, ¿no? Lógicamente la velocidad de los países es distinta, no se puede comparar la economía francesa, alemana o con cualquier país como Grecia o el país como Portugal o incluso España, ¿no? O sea, ahora sí que se ha dado cuenta, o nos estamos dando cuenta, de que hemos perdido mucho el tiempo en tratar de llevar políticas conjuntas en muchas de las cosas que se han intentado hacer y que luego han salido erróneamente, o no han salido o no han sido del todo benefactoras
para el conjunto de la Unión Europea. Si tú a eso le añades en el que yo creo que una de las posibles soluciones que tiene esto es minar al propio pueblo ruso, es decir, que dentro del propio pueblo ruso se germine esa sensación de que lo que está haciendo este loco, este sátrapa, es adverso a su interés económico. Rusia es un país para muchas cosas ha sido completamente hermético, pero para otras es muy abierto. Les ha encantado el lujo occidental, siempre han visto también como cuna de muchas de las nuevas tendencias pues la cultura europea, ¿no? Con lo cual han conocido y han degustado ese sabor a la riqueza, ¿no? De mucha gente que ha salido de Rusia a hacer inversiones al extranjero y concretamente han sido, no en otros países, sino han sido concretamente en Europa. Razón de más, es decir, ahora nos estamos dando cuenta de por qué los gobiernos que hemos padecido anteriores, ya no solo el gobierno de lo que tenemos ahora mismo en España, sino los anteriores, han ido aminorando o minusvalorando lo que es la realidad de tener un ejército en condiciones pues para simplemente poder defender la soberanía de un Estado, que hasta el momento el nuestro sigue siendo soberano, cada vez le cuesta muchísimo más trabajo poder solventar esa situación que tenemos en el norte de España, ¿no? Con Cataluña o con el País Vasco. Ahora vamos a volver a hablar de un tema a continuación con el director, que del tema de la valla Melilla. El ejército marroquí está muchísimo mejor preparado que el español. Y ahora nos vemos, decir, ¿y por qué en el casi presupuesto de los presupuestos generales apenas se quiere usted decir mejor dotado económicamente y de medios, no mejor preparado? Eso, no, porque le discuto la mayor. Escucha, mejor preparado que el ejército español se me ocurren pocos. Quizá cuenta con menores medios, hombre, por parte de unos gobiernos que deciden no apostar por lo que deben apostar. Que hasta casi de hace relativamente poco no se le dotaba al ejército de los chalecos antibalas, es decir, cosa que ahora estamos mandando. Entendido a lo que se refería entonces. Esto que dices, de lo militar, que sin duda alguna creo que hay que tomar nota y cambiarlo radicalmente, pero también la Unión Europea, el Parlamento Europeo, ¿de qué ha estado debatiendo? Hoy viene un artículo estupendo en Expansión sobre el tiro en el pie que nos hemos pegado con toda la política energética que ha estado impulsando Europa. Nos hemos puesto en manos, precisamente, faltando independencia energética, llevando por un tema de costes producción a China, porque China está muy callada, China forma parte de esto. Rusia no se habría movido si China no la estuviera ayudando. Lo que pasa es que los chinos no son tanto de movimiento de tropas. Los chinos son más, tienen mucha paciencia. Bueno, los chinos son muy pragmáticos, y han dicho una frase, somos socios, no aliados, han dicho los chinos. Bueno, porque esto es... Sí, pero de momento porque le están mirando hacia China diciendo, no, nosotros no vamos a mover tropas, somos socios con Rusia. Claro, cuestiones económicas, el pragmatismo chino ha salido ahí. Este debate sobre la huella del carbono, sobre... pretendido medioambientalismo... Si el que nos ha hecho absolutamente dependientes energéticamente. Y mientras estabas teniendo un movimiento de tropas que pone en riesgo lo más primario, que es la vida y la libertad de una persona. Pero es que son mensajes que se compran muy fácilmente, es decir, el mensaje de la izquierda y de la extrema izquierda en general en Europa es muy fácilmente comprable, o sea, muy fácilmente adquirible, es decir, el no a la guerra, todo el mundo queremos no a la guerra, el que tengamos digamos un medio ambiente absolutamente tal, pues todos queremos tener un medio ambiente absolutamente limpio, nuestros ríos y nuestra tal, pero eso conlleva una claudicación, como bien tú apuntabas, una claudicación de determinadas cosas, es decir, nosotros hemos dejado en manos casi de nuestros enemigos, aunque estuvieran ocultos, determinadas cosas que son absolutamente imprescindibles. Es decir, el gas de Europa que viene el gas de Rusia que viene a Alemania, tal, que por otra parte era una actitud política para de alguna manera consolidar lo que los políticos europeos, los centroeuropeos sobre todo, consideraban el rebajar la tensión y el atraer, digamos, un poco a la política, a los políticos y a los oligarcas rusos, digamos, un poco a la cultura de la democracia. Y por último... Pues vemos que no ha sido muy efectivo en esa línea. Y por último, yo, desde mi punto de vista, en estos momentos, teniendo en cuenta la situación que ya, una vez que digamos, un poco que sale el oso, la referencia del oso ruso a tal, va a ser complicado. Yo creo que lo único que puede ocurrir, o sea, lo único que puede condicionar, digamos, un poco el aumento de la situación trágica que vivimos es que el entorno oligárquico ruso, el entorno oligárquico a Putin, de alguna manera
lo desactive, cosa que encuentro que es muy difícil. Bueno, pues vamos a ir cambiando de tema, pero antes, por cierto, les vamos a mostrar unas imágenes que han causado una cierta alarma entre algunos espectadores que nos las hacen llegar temiendo que pueda ser algo que no es. Son carros de combate siendo trasladados ayer en Tarragona. Los vecinos que observaron la escena pensaron que quizás se trataba de unidades militares que iban a ser enviadas a la guerra de Ucrania, pero no es eso. Les podemos tranquilizar diciendo que se trata de unidades procedentes de Ceuta que llegan en barco hasta el puerto de Tarragona para ser desplazadas en tren hasta el centro de adiestramiento de San Gregorio en Zaragoza. El próximo 11 de marzo, los vecinos de Tarragona y de Reus las verán de vuelta, tras su puerta a punto, para participar en unas maniobras en un operativo coordinado por la Armada Española. O sea que nada que ver con el conflicto de Ucrania, pero les agradecemos a nuestros espectadores que cuando ven algo que les llama la atención, lo envíen rápidamente a Los Intocables para que les expliquemos de qué se trata. Una pequeña pausa y hablamos del asalto a la valla de Melilla, el enorme asalto que se produjo ayer y que esta mañana se ha reproducido, no tan intenso, pero también con consecuencias. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar unos 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Asaltos masivos de inmigrantes a la valla de Melilla. Esta mañana, 1.200 subsaharianos han intentado cruzar a territorio español y unos 250 aproximadamente lo han conseguido. Ayer lo intentaron 2.500 y casi 500 de ellos lo lograron en el mayor asalto que sufría la valla de Melilla en toda su historia. Se produjeron más de 40 heridos, en su mayoría de carácter leve, una veintena de ellos agentes de la Guardia Civil y de la policía. Los asaltantes ejercieron una gran violencia e iban armados con garfios, palos y tornillería en sus zapatos para facilitar su escalada. En esta ocasión hablamos de 1.200 personas que intentaron acceder al territorio, de las cuales 380 han conseguido acceder a la ciudad. Destacar como hecho relevante, pues la agresividad que se ha utilizado en el intento de entrada. Hoy tenemos nuevamente a 20 guardias civiles heridos. Al ver estos asaltos nos preguntamos, ¿está Marruecos intensificando la presión para doblegar a España en su postura con respecto al conflicto del Sáhara? Don Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, es una situación muy complicada, es decir, dentro de la marejada que ha ocasionado la invasión de Ucrania por parte de Putin, pues se pueden llegar a ver actitudes, digamos, muy peligrosas también. Es decir, que en 2 días más de 3.700 personas hayan intentado saltar la valla. Y puede haber otros 4.000 en el Monte Gurugú esperando la ocasión de hacerlo. Quiero decir que es muy alarmante, es tremendamente alarmante. Y luego, sobre todo, también a mí lo que más me alarma, que me alarma bastante esa situación, y sobre todo 2 cosas. Más que esa situación, me alarma la actitud de una ministra, si no me equivoco, ha sido Velarre, que le ha pedido al ministro Marlaska que tire las verjas y que deje pasar a todo el mundo. Y 2, que se comparen los asaltos que se están produciendo en la verja del sur de nuestro sur, de Ceuta y Melilla, que se compare con los refugiados que están llegando a Polonia, a Moldavia, a Hungría, por parte del territorio ucraniano. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que gestionar de la manera más, gestionarlo defendiendo los derechos humanos, haciéndolo con delicadeza, pero con autoridad, con fortaleza. No podemos, deberíamos no poder permitir el que esto sea una puerta de entrada de miles y miles de personas en un momento en donde toda nuestra atención debe de estar girada hacia el norte de Europa, hacia Ucrania. Juan de Dios. Yo sin duda alguna creo que esto es una medida de fuerza de Marruecos en un momento en el que Europa está en debilidad, porque efectivamente el frente norte se ha abierto. Nosotros internamente tenemos el frente norte y el frente sur, siempre abierto. Por ahí tenemos nuestras vascongadas y Cataluña con el nacionalismo siempre desestabilizando la situación. Pero para que se den cuenta los espectadores, estamos hablando que Melilla tiene 85.000 personas, es la población de Melilla. 3.000 personas supone de repente en un día que un 3,5%, un incremento de la población de un 3,5% en un solo día. Esto es muy grave, y muy grave porque, independientemente, bien eso yo creo que estamos todos de acuerdo, de la situación trágica que sin duda alguna todas y cada una de esas personas que saltan la valla tienen personalmente. Nadie niega la situación trágica en el sentido de que es gente que no puede trabajar en sus países, que es gente que en sus países hay miseria. Nadie discute eso. Lo que discutimos es la capacidad que nosotros tenemos para absorber ese tipo de gente. Una nación no es una caja de zapatos en la que meto cosas y las guardo.
Una nación, una patria, es un conjunto, es cultura, es una cultura que se ha hecho durante siglos, es una forma de actuar de las personas que viven en esa nación. Eso no se improvisa, y esos valores que han costado siglos, el que vayan calando, si tú de repente España, llevándolo al absurdo, lo llenas, y perdónenme los nigerianos porque evidentemente son muy respetables, pero lo llenas todo de nigerianos, ya no es España, es Nigeria. En el Mediterráneo, pero ya es Nigeria, no es España. ¿Por qué? Porque una nación es la cultura que tienen las personas que están viviendo. Entonces tenemos una capacidad de absorción. Si esas personas que no vienen evidentemente cualificadas, no somos capaces de ofrecerles un tipo de trabajo, no quieren aceptar, a lo mejor por su propia religión, no quieren aceptar unos valores con los que nosotros nos relacionamos. O sea, los valores no son cosas teóricas, se convierten en virtudes cuando se hacen vida. Cuando yo, al relacionarme con mi vecino, pues respeto su propiedad privada, respeto su opinión, respeto su manera de ser. Todo eso nosotros lo vemos como algo natural. Eso ha costado siglos el que en Europa sea una realidad. Si de repente lo que traes o lo que dejas que entre sean personas que para nada ven esos mismos valores, sus virtudes son distintas o no tienen virtudes o lo que sea, tenemos un problema. Y un problema que desgraciadamente toda esta gente no va a los barrios de los políticos o a los barrios o donde yo vivo, que soy clase media. Esto va a la clase más débil española, va a sus barrios. Y entonces tienen en peligro sus hijas de 14 años en pasar el parque. No pueden pagar un colegio concertado, lo llevan a la enseñanza pública, que hasta hace 20 años era muy buena y se ha ido degenerando. ¿Y por qué se ha ido degenerando? Es que esas causas lo tenemos que ver, porque el que lo sufre, esa educación pública que ha perdido calidad enormemente, es por algo. Bueno, es que a los españoles que no tienen una capacidad adquisitiva muy grande, también les tenemos que garantizar un cierto bienestar, un mínimo de bienestar que tenían hace 20 años y que han ido perdiendo por estos gobiernos que bueno, pues como Pablo Iglesias, ¿no?, que vive en Vallecas y en cuanto se convierte en político se va a vivir a uno de las zonas más pijas de Madrid, ¿no? Entonces, quiero decir que todo esto tiene impactos, independientemente de que evidentemente veamos la tragedia humana que hay en cada uno de ellos. Eso es ciertísimo, pero yo no puedo acabar con el hambre del mundo. Yo puedo acabar con un trocito, lo que puedo. No me puede impedir que haga más de lo que realmente puedo. Y lo que está pasando es una invasión, es un ejercicio de fuerza que Marruecos está haciendo cuando ve que Europa está débil en su frontera norte. Y así lo debemos de tomar, ¿eh? Y sobre todo porque aquí hay claramente un culpable, que es el gobierno español. Hasta hace relativamente poco había un efecto llamada mundial, es decir, que aquí se recibía a todo el mundo con los brazos abiertos. Acordaros, no hace muchos meses que ocurrió esto. Y empezaron, supuestamente, y es más, hay un hecho concreto de la llegada de un montón de subsaharianos al sur de Gran Canaria, que se vio totalmente, tanto el ayuntamiento del municipio donde arribaron los cayucos y demás, imposibilitado. Pidió ayudas este ayuntamiento al gobierno central, el señor que lo habita todavía ahora en Moncloa, y le respondió que con lo que había que se tenía que buscar la vida. Es decir, esa es la realidad de lo que nosotros vivimos. La culpa única, exclusivamente, es del gobierno que promete o que cree que a esta gente, se le puede dar algún tipo de ayuda o de asilo, incluso en algunos casos hasta con más derechos que los propios nacionales, ¿no? Esto es lo que más duele. Efectivamente, aprovecha estas mafias que están organizando o que organizan este tipo de hordas de llegada al litoral español, están directamente orquestadas por Rabat. Es decir, es un juego de naipes en el que, por supuesto, juega muy bien el gobierno marroquí porque sabe en el momento en el que lo tiene que hacer. Y nosotros, el país del buenismo, el país de aquí vale todo, nos da exactamente lo mismo, donde caben 5, caben 10, pues nos vemos envueltos en esto. A eso le añades en el que, como antes hemos referido en el programa,
por el querido director, cada vez hay menos presupuesto en defensa. Claro, nos vemos en que esa valla, que hasta incluso creo que se había aprobado una partida para mejorarla o restaurarla o hacer algún tipo de mejora sobre la valla de Melilla. No se ha hecho. Sí, se van a poner unos peines invertidos que no impiden su escalada, pero sí la dificultan enormemente. Bueno, pues está sin acometer ese tipo de reforma. No está instalado todavía. Exacto. Pues motivo por el cual, claro, pues recibimos este tipo. Sigo diciendo, esto viene todo orquestado y tarde o temprano nos pasarán factura. Sigue diciendo el gobierno de Rabat, por activa y por pasiva, que las Islas Afortunadas, las Islas Canarias, están o creen que pertenecen a territorio marroquí, y hasta que no acaben con la idea es que de hecho se está haciendo, lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta, y a la par pues nos coincide que nos gobierna quien nos gobierna, es decir, nos ha tocado lidiar el peor toro de la feria de la tarde con el peor torero. Y hasta aquí hemos llegado. Claro, llegará un momento en el que pues tenemos que tener otro tipo de situación, pero ya límite, con un pistón muchísimo mayor que el que tenemos ahora mismo, de decir, bueno, pues no puede, pues aquí se acepta en España cualquier tipo de inmigrante que venga con la intención de trabajar, con la intención de meterse en el mercado, digo, social, y siempre y cuando se respeten las libertades y las garantías que hay en España, que para eso es un país soberano y distinto, con distinta cultura y con distinta religión, y si tú vienes aquí a aportar, fenomenal. Es lo que dice Vox y lo que dicen otros partidos, casualmente el del gobierno no, es decir, que se verán siempre recibidos con los brazos abiertos el que quiera aportar, el que no. Si es bien simple, don Fernando, se llama inmigración legal. Claro. El problema de la demagogia que se hace con este tema es que le quitan el apellido a esta inmigración. Aquí de lo que se está en contra es de la inmigración ilegal, la ilícita, pero la legal, todos estamos encantados de la aportación que otros visitantes pueden hacer a nuestro país. No solamente estamos encantados, sino que en definitiva son los que, las inmigrantes legales son los que están cuidando de nuestros mayores. Es decir, yo veo en mi barrio, o en muchos barrios de Madrid y probablemente en muchos barrios de toda España, a cantidad de mujeres, incluso hombres latinoamericanos fundamentalmente, que cuidan de nuestros mayores. Pues bienvenidos, la cultura, igual que nosotros españoles hemos sido históricamente emigrantes y hemos viajado a otros lugares del mundo a buscarnos el jornal. Bueno, pues ahora todo quien quiera venir a trabajar a España, bienvenido sea. Eso sí, que no lo hagan saltando una valla o a través de un cayuco o una patera de manera ilegal. Bueno, cada uno llega como sea, porque también hay muchos latinos que llegan por las barajas siendo, entre comillas, ilegales. Pero aparte de todo, los 3.700 individuos que han saltado la valla es un número absolutamente descomunal. Es que no nos damos cuenta, pero porque estamos ahora con la emoción cautivada con el tema de Ucrania. Pero 3.700 en 2 días es una barbaridad. Recordemos el asalto a Ceuta de 10.000, recordemos lo que ha dicho don Fernando de en Canarias, la llegada masiva que hubo de pateras. Esto está siendo constante. Es Marruecos quien regula el flujo. Punto. Claro, y eso es por algo, eso es efectivamente porque tiene también un interés estratégico y hay que recordar lo de Perejil, que fue cuando hubo unas prospecciones petrolíferas en las Canarias. Entonces se vio que ahí podía haber petróleo. Y ahí Marruecos tomó un peñón y España quiso, aunque sea un peñón deshabitado, pero claramente tengo que hacer un ejercicio de fuerza de hasta dónde estoy dispuesto a respetar mi territorio. Y España defendió su soberanía. Defendió su soberanía con firmeza y con sus socios. Y ahora mismo nos están haciendo una invasión, sin duda alguna, por algún interés, que puede ser Canarias, que puede ser esas prospecciones petrolíferas, y viendo además que Europa está con el foco puesto en el norte y difícilmente con este gobierno, que es que de verdad que es de incompetentes, de gente mala, o sea, de mala intención, ¿cómo vamos a conseguir tener socios, en este caso en Europa, cuando tiene el problema? Marruecos lo sabe e incide. Y una única cosa, yo he estado trabajando en Noruega y en Estados Unidos, en Nueva York. En los 2 sitios he sido un inmigrante, pero en los 2 sitios tenía un contrato de trabajo y en los 2 sitios cotizaba. Entonces, si no hay un problema por la inmigración legal, el problema es si no tienes capacidad para absorber y la conviertes en ilegal, porque esa gente, si no tiene trabajo real, ¿qué va a hacer?
Comer va a tener que comer, pues robará. Efectivamente. Bueno, la atención mundial está centrada, ya lo saben, en el conflicto de Ucrania. Algunos analistas hablan de la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no sea así, las cosas han cambiado mucho, aunque algunos autores hablan de que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí. ¿Se refieren a Ucrania? No, se refieren a otra guerra soterrada, a un cúmulo de intereses. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Cristina Martín Jiménez, con la que vamos a hablar ahora mismo, tras una pequeña pausa. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.